Cuando alguien te ignora, el primer impulso es buscar su atención. Entras en pánico, sientes que debes hacer algo para que esa persona te vea, te responda, te valide. Y ahí es donde cometes el error fatal: actuar desde la desesperación. No te das cuenta de que, en ese momento, has perdido el control de ti mismo y has cedido tu poder emocional a otra persona. Esto no solo es un reflejo de una herida interna no resuelta, sino que también es la razón por la que muchas veces la otra persona se aleja aún más. Carl Jung enseñaba que la psique humana está gobernada por procesos inconscientes que nos hacen repetir los mismos patrones una y otra vez, hasta que los hacemos conscientes. Si reaccionas con ansiedad cuando alguien te ignora, es porque en lo profundo de tu ser hay un miedo al abandono que no ha sido enfrentado. Y este miedo, lejos de acercarte a la otra persona, te vuelve prisionero de tus propias emociones. La necesidad de aprobación y la urgencia de ser visto te llevan a actuar de maneras que, en lugar de atraer, repelen. Cuando persigues a alguien que se aleja, envías un mensaje energético de carencia. Estás diciendo: no soy suficiente sin tu validación. Y el inconsciente de la otra persona lo percibe. No importa cuánto te esfuerces en convencerla, en demostrarle tu valor o en hacerle ver que existes, mientras tu energía provenga del miedo, del vacío y de la dependencia, el efecto será el opuesto. El problema es que vivimos creyendo que el amor y la atención de los demás nos definen, cuando en realidad lo que nos define es la relación que tenemos con nosotros mismos. Jung llamaba a esto la individuación, el proceso por el cual un ser humano se convierte en un individuo completo, sin depender de factores externos para sentirse pleno. Aquí es donde ocurre la paradoja. Cuando dejas de buscar desesperadamente la atención de alguien, esa persona, de manera inconsciente, comienza a notar tu ausencia. No porque estés jugando un juego de manipulación, sino porque tu energía ha cambiado. Has dejado de proyectar necesidad y has empezado a reconectarte contigo mismo. Y esa es la verdadera clave. Lo que realmente atrae a las personas no es la insistencia ni la presión, sino la autenticidad y la solidez interna. Y para llegar a ese punto, hay algo que debes hacer antes que cualquier otra cosa: dejar de luchar contra la sombra que hay en ti. Cuando alguien te ignora, lo que más duele no es la ausencia de esa persona, sino el significado que le das a su indiferencia. Sientes que no eres lo suficientemente valioso, que hiciste algo mal o que hay algo en ti que no merece ser visto. Pero todo esto no es más que una proyección de tu sombra. Carl Jung explicaba que la sombra es esa parte de nosotros que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar al mundo. Y cuando alguien nos ignora, activa esa sombra, nos enfrenta con el miedo a ser invisibles, rechazados o abandonados. Si no has integrado esa parte de ti, reaccionarás desde la herida. Es en ese momento cuando te apresuras a escribirle, cuando revisas su última conexión, cuando buscas señales de que aún le importas. Pero todo esto no es amor, es miedo disfrazado de deseo. Y cuanto más actúes desde el miedo, más demostrarás que no estás en control de ti mismo. Lo que realmente debes hacer es todo lo contrario a lo que tu instinto te dice. En lugar de correr detrás de esa persona, en lugar de intentar forzar una reacción, lo que realmente funciona es entrar en un estado de desapego. No porque te resignes a perderla, sino porque entiendes que el valor que tienes no depende de la atención que alguien te brinde. Y cuando logras esto, ocurre algo fascinante. La dinámica cambia. Jung hablaba de la sincronización psíquica, la idea de que las energías se alinean cuando el estado interno de una persona cambia. Si tú dejas de necesitar la validación de alguien, esa persona lo percibe, aunque no puedas verlo de inmediato. Cuando desapareces de su radar, cuando ya no actúas desde la carencia, esa persona comienza a preguntarse ¿por qué ya no sigues ahí?
por qué tu energía ha cambiado. Pero este proceso solo funciona si realmente sueltas la necesidad de obtener una respuesta. Si lo haces esperando que la otra persona regrese, sigues atrapado en el mismo ciclo. Lo que necesitas no es ausencia estratégica, sino presencia interna. Necesitas convertirte en alguien que no depende de la reacción ajena para sentirse completo. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad de insistir, detente. Observa lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Pregúntate si es amor lo que sientes o si es miedo. Porque si es miedo, la única manera de romper el patrón no es obteniendo la atención de la otra persona, sino enfrentando lo que has estado evitando dentro de ti. La verdadera transformación ocurre cuando logras esto. Cuando en lugar de actuar desde la ansiedad, actúas desde la certeza de tu propio valor. Cuando dejas de perseguir y te conviertes en el centro de tu propio mundo. Y cuando esto sucede, el juego cambia por completo. Cuando alguien te ignora, lo que en verdad está en juego no es la conexión con esa persona, sino la relación que tienes contigo mismo. Jung decía que la mayoría de nuestros conflictos externos son en realidad reflejos de luchas internas no resueltas. Y cuando experimentas el rechazo o la indiferencia, lo que se activa en tu inconsciente es una historia que ya has vivido antes, aunque no lo recuerdes conscientemente. Tal vez en tu infancia hubo momentos en los que te sentiste invisible. Quizá en algún punto de tu vida aprendiste que para ser amado tenías que esforzarte más, demostrar más, hacer más. Y ahora, cuando alguien te ignora, vuelves a ese estado infantil donde crees que si insistes lo suficiente, si te esfuerzas lo suficiente, finalmente te verán. Pero esto es una trampa de la mente. En realidad, cuanto más tratas de ser visto, más refuerzas la idea de que no eres suficiente por ti mismo. Jung explicaba que el inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es simbólico. Si sientes que sin la atención de alguien no eres valioso, tu mente lo tomará como una verdad absoluta y reforzará ese patrón una y otra vez. Pero si en cambio tomas la indiferencia de esa persona como una oportunidad para fortalecer tu propio valor, para redescubrirte y para expandirte, entonces habrás dado el primer paso hacia una transformación profunda. Aquí es donde muchos fallan. En lugar de usar la distancia para crecer, la usan para obsesionarse aún más. Entran en una espiral de pensamientos repetitivos, imaginando escenarios, buscando explicaciones, tratando de encontrar alguna señal que les indique que aún hay esperanza. Pero lo que no entienden es que en ese proceso están gastando su energía en algo que no pueden controlar, y cuanto más te enfoques en la otra persona, menos energía tendrás para ti mismo. El secreto no está en ignorar a quien te ignora por venganza, ni en jugar con la ausencia como una estrategia de manipulación. El verdadero cambio sucede cuando dejas de necesitar la presencia de alguien más para sentirte completo. Cuando entiendes que tu valor no depende de si alguien decide verte o no. Es en ese momento cuando la otra persona, a nivel inconsciente, empieza a percibir algo diferente en ti. No se trata de magia ni de tácticas de seducción, sino de una simple realidad psicológica. La atracción surge cuando hay equilibrio. Y una persona que no está desesperada por ser vista, que no mendiga atención, que no gira su mundo alrededor de otro, se convierte en alguien magnético. Pero este cambio debe ser real. Si lo intentas solo para obtener una reacción, si sigues atado a la esperanza de que la otra persona regrese, tu energía seguirá proyectando necesidad y el ciclo se repetirá. La clave es liberarte completamente del resultado y centrarte en ti. Cuando alguien te ignora, la mente tiende a llenar el vacío con suposiciones, creando historias sobre por qué esa persona se alejó. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si dijiste algo incorrecto, si deberías haber actuado de otra manera. Y en ese proceso, sin darte cuenta, le das más poder del que merece.
Ahora ya no es solo alguien que tomó distancia, sino alguien que tiene control sobre tus emociones, sobre tu estado de ánimo, sobre tu paz mental. Jung nos enseñó que la mente humana es un constante campo de batalla entre el consciente y el inconsciente. Y una de las trampas más grandes en las que podemos caer es proyectar nuestro miedo al abandono en los demás. Porque en realidad, la razón por la que duele tanto ser ignorado no es la ausencia en sí, sino lo que representa para nuestra psique. Es la activación de un miedo profundo a no ser lo suficientemente importantes, a no ser dignos de atención o de amor. Pero aquí está la verdad. Cuando alguien decide ignorarte, no siempre se trata de ti. Puede haber cientos de razones detrás de su comportamiento, razones que no tienen nada que ver contigo. Sin embargo, el problema es que la mayoría de las personas no lo ve así. Se toman la indiferencia como una ofensa personal, como una prueba de su insuficiencia, cuando en realidad es solo una señal de que el otro está librando su propia batalla interna. Y ahí es donde radica el poder, porque en lugar de quedarte atrapado en la incertidumbre, en lugar de tratar de entender lo que pasa en la mente de la otra persona, puedes usar ese momento para recuperar tu energía, para cambiar la dirección de tu enfoque. En lugar de gastar tus pensamientos en alguien que no te está dando su tiempo, puedes usar esa energía para fortalecerte a ti mismo. Es un error común tratar de llenar el silencio con más palabras, con más intentos, con más demostraciones, pero lo que en verdad crea impacto no es insistir, sino hacer lo opuesto, desaparecer con propósito. No como una estrategia, no para castigar a la otra persona, sino porque entiendes que no puedes forzar la conexión con alguien que no está dispuesto a tenerla. Y es en ese momento cuando sucede algo curioso. Cuando dejas de estar disponible, cuando desapareces de su radar, la otra persona comienza a notar tu ausencia, no porque lo estés manipulando, sino porque ahora has cambiado de vibración. Ya no estás proyectando desesperación, ya no estás enviando la señal de que necesitas ser visto. Y lo que antes parecía seguro, tu presencia, tu interés, tu disponibilidad, ahora se ha convertido en una incógnita. Este es el punto donde muchas veces la persona que ignoró empieza a buscar. No porque hayas jugado un juego, sino porque la energía ha cambiado. Lo que era fácil de ignorar, ahora se siente como un vacío. Pero lo importante es que para cuando esto ocurra, tú ya habrás cambiado también. Ya no estarás esperando, ya no estarás en el mismo lugar emocional. Cuando esa persona que te ignoró finalmente decide volver, se despiertan sentimientos encontrados. Es normal experimentar alivio y al mismo tiempo una inquietud profunda. En ese retorno se pone a prueba la transformación que has logrado y es el momento para reafirmar tu propio camino sin caer en viejas dinámicas. No es cuestión de actuar impulsivamente o permitir que el pasado dicte el presente, sino de mantener la coherencia con esa nueva versión de ti que se ha fortalecido a través del proceso de autoconocimiento. En esos instantes, tu inconsciente puede intentar arrastrarte de vuelta a patrones antiguos, aquellos en los que la validación dependía exclusivamente de la presencia y aprobación de la otra persona. Sin embargo, si has aprendido a reconocer y a integrar esa sombra, sabrás que el verdadero crecimiento radica en responder desde la calma y la seguridad interna. No se trata de cerrar la puerta a la reconciliación, sino de hacerlo desde un lugar de poder personal, en el que ya no buscas llenar un vacío ni compensar viejas heridas. La clave es la observación consciente de tus emociones. Permítete sentir cada emoción que surge, sin juzgarte ni precipitarte en acciones que puedan deshacer el trabajo que has realizado. Es en esos momentos de reencuentro que la sabiduría interior debe guiarte. Pregúntate, ¿estoy reaccionando por miedo o por la certeza de mi propio valor? ¿Estoy permitiendo que el pasado me arrastre o estoy presente en el aquí y ahora,
tomando decisiones desde la integridad de mi ser? Cada respuesta a estas preguntas te acerca más a la auténtica integración de tu sombra, a ese proceso de individuación que Jung consideraba esencial para una vida plena. Si notas que la tentación de ceder a viejas actitudes vuelve a asomar, recuerda que cada experiencia es una lección. El retorno de esa persona puede ser una oportunidad para reestructurar la relación desde una perspectiva diferente, o bien para consolidar aún más tu independencia emocional. Lo que importa es que no comprometas tu paz interior ni sacrifiques tu autenticidad en busca de una aprobación que ya no define tu valor. Tu transformación interior no se mide por la capacidad de retener a los demás, sino por la habilidad de mantenerte firme en tu esencia, aun cuando las circunstancias externas intenten sacudir ese equilibrio. Cada paso que das hacia la consolidación de tu poder personal es un triunfo sobre las viejas inseguridades y un recordatorio de que la verdadera libertad se encuentra en la armonía entre tu mundo consciente e inconsciente. Cuando la experiencia del reencuentro se asienta y la calma vuelve a reinar en tu interior, te enfrentas a la siguiente etapa: la consolidación de tu transformación y la construcción de relaciones auténticas basadas en límites saludables. Ya no se trata de reaccionar impulsivamente ante cada gesto o ausencia, sino de haberte vuelto consciente de que cada experiencia, cada silencio, cada mirada ausente es un maestro que te invita a profundizar en tu autoconocimiento. A partir de este nuevo nivel de conciencia, cada interacción se convierte en una oportunidad para reafirmar tu independencia emocional. Has aprendido a reconocer que la necesidad de validación externa no define tu valor. Así, la forma en que respondes al silencio o a la indiferencia se transforma en un reflejo de tu compromiso con tu propio crecimiento. Ahora entiendes que, en lugar de llenar el vacío con viejos patrones de desesperación, puedes optar por nutrir tu interior y fortalecer esa conexión contigo mismo, que es la base de toda autenticidad. El proceso no es inmediato ni lineal, es un camino lleno de altibajos, en el que cada pequeño retroceso te brinda la posibilidad de volver a levantarte con mayor sabiduría. Es importante que te permitas sentir sin juzgarte, reconociendo que cada emoción, por intensa que sea, es parte de ese viaje hacia la integración total de tu ser. La clave está en observar sin apego, en aprender de cada experiencia sin dejar que el miedo dicte tus acciones. La transformación interna implica, además, establecer límites claros que protejan tu energía. Al integrar las lecciones de la sombra, te das cuenta de que no es necesario tolerar actitudes que perpetúan tu dependencia emocional. Aprendes a decir no cuando es necesario y a priorizar aquello que te nutre y te impulsa hacia adelante. Este acto de autocuidado se convierte en la base para relaciones más sanas, donde ambos pueden crecer sin caer en patrones destructivos. Cada vez que eliges actuar desde la autenticidad, desde esa fortaleza interior que has cultivado, envías un mensaje poderoso al universo y a quienes te rodean. Tu valor no depende de la aprobación externa, y tu paz interior es inquebrantable. Y es en esa vibración renovada donde la verdadera magia ocurre. No se trata de manipulación ni de estrategias calculadas, sino de un cambio genuino en la forma de estar en el mundo. Con el tiempo, comenzarás a notar cómo se abren nuevas puertas. Las personas que verdaderamente resuenan con tu esencia se acercarán de forma natural, y aquellas que solo se alimentan de la dependencia quedarán en el pasado. Este proceso de selección natural te permitirá rodearte de relaciones que sumen, que enriquezcan tu experiencia y que te impulsen a seguir evolucionando. Cada paso que das hacia el equilibrio, cada decisión que tomas en favor de tu bienestar, refuerza ese mensaje interior de que eres suficiente tal como eres.
Y esa seguridad, esa confianza en tu propio ser, es el cimiento sobre el que se construyen las relaciones auténticas. Aprender a soltar lo que no te sirve no es un acto de debilidad, sino de profunda sabiduría. Es reconocer que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir lo que nutre tu alma y descartar aquello que solo te empobrece. A medida que profundizas en este camino, te darás cuenta de que el silencio y la indiferencia, por dolorosos que puedan parecer en un primer momento, son en realidad una invitación a reencontrarte contigo mismo. Son señales de que, en algún nivel, se ha producido una desconexión que necesita ser sanada. Y esa sanación no se logra buscando respuestas en el exterior, sino explorando el vasto universo interno que siempre ha estado contigo. El reto consiste en transformar cada experiencia de rechazo en una oportunidad para crecer, para aprender a amar de manera más plena y consciente. Al hacerlo, no solo te liberas de la carga de la dependencia emocional, sino que también te conviertes en un ejemplo inspirador para quienes te rodean. Tu capacidad para enfrentar la indiferencia con dignidad y serenidad se transforma en un faro de luz, demostrando que el camino hacia la plenitud está en la integración de todas las partes de tu ser. Cada encuentro, cada ausencia, se convierte así en una pincelada que, en conjunto, pinta el retrato de un ser completo, capaz de amar sin condiciones y de vivir en armonía consigo mismo. Este viaje no es sencillo, pero es profundamente enriquecedor, y en él descubrirás que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de buscar fuera lo que siempre has llevado dentro. Al llegar a este punto, te das cuenta de que cada experiencia, cada silencio y cada reencuentro ha sido parte de un proceso mayor, el descubrimiento de tu poder interior. Al transformar el rechazo en una oportunidad para crecer, no solo te reconectas contigo mismo, sino que también abres la puerta a relaciones más auténticas y enriquecedoras. Lo que parecía ser una situación dolorosa se revela como una valiosa lección de autoaceptación y resiliencia, un recordatorio de que tu valor no depende de la atención externa, sino de la fortaleza que resides en lo más profundo de tu ser. Este viaje hacia la integración de tu sombra y el fortalecimiento de tu autenticidad no es un camino solitario, es una invitación a explorar, a aprender y a compartir. Cada vez que eliges actuar desde la serenidad y el conocimiento de tu propio valor, envías un mensaje poderoso al universo y a todos los que te rodean. Y es en ese intercambio genuino donde nace la verdadera transformación, porque cuando te conviertes en un faro de luz para ti mismo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Te invito a que dejes un comentario, compartas tus experiencias y te unas a esta comunidad de crecimiento personal. Comparte este mensaje con quienes necesiten escuchar que la verdadera fuerza está en descubrir y abrazar la totalidad de nuestro ser. Cada interacción, cada like, cada comentario no solo amplifica este mensaje, sino que también contribuye a crear un espacio donde todos podamos aprender a transformar el dolor en poder, el silencio en sabiduría y la indiferencia en oportunidades de cambio. Recuerda, la verdadera transformación comienza desde adentro. No se trata de buscar fuera lo que siempre has tenido en tu interior, sino de descubrir esa fuerza latente que te permite vivir de manera plena y auténtica. Comparte este video, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que te inspire a mirar hacia adentro y a transformar tu vida. Juntos, podemos llegar a muchas personas y construir un movimiento de cambio y autoconocimiento que ilumine el camino para quienes buscan un sentido más profundo en sus relaciones y en su propia existencia. Gracias por ser parte de este viaje y por inspirar a otros a descubrir su verdadero potencial.